La época decembrina tiene un contexto emocional bien relevante alrededor de los excesos. Hay excesos de todo y en específico con dos cosas que me gustaría hacer énfasis son la comida y la bebida. Son los puntos en el año donde tenemos menos regulaciones en cuanto a lo que estamos comiendo y a lo que estamos bebiendo. Y eso tiene un contexto cerebral neurológico muy relevante. El alcohol y la comida tocan sitios en el cerebro que tienen que ver con la recompensa. Y eso en el contexto de las fiestas me hace sentir más desinhibido, más a gusto, con mejor contacto con los demás. ¿Y qué decir de la memoria emocional? Porque también todas estas fiestas tienen el contexto de las fiestas pasadas. Relaciono de manera inconsciente la comida, el tipo de comida, los festejos, la bebida, con esas situaciones mágicas, alegres, bonitas, en otra temporada que era más dichosa de mi vida. Y sé que si tomo, como y tengo y me presto estos excesos, probablemente esté más feliz. Y hay un componente que tenemos que meter también a la ecuación, que conforme vamos creciendo, también hay más prevalencia de depresión o de tristeza estacional o relacionada a las fiestas. Se me van muriendo más familiares, ya no es el mismo contexto mágico, me lleno de deudas que tengo que pagar en enero, tengo otro tipo de responsabilidades, el clima cambia, es más frío y tiendo más hacia la tristeza relacionada al clima, y todos estos excesos son una especie de vacuna para tratar de sentirme mejor. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. ¿Cómo van con los excesos de diciembre? Es interesante lo que nos acaba de explicar el doctor Edilberto Peña. Probablemente cosas que a la hora que nos las dice él, nos cae el 20, como se dice ahora, y nos damos cuenta que sí ocurren. Pero nuestro objetivo en Diálogos es, primero que nada, felicitarlos. Espero que le estén pasando bien en esta temporada. Y cómo cuidarnos, porque vamos a ver que se presentan complicaciones y lo que queremos es que estas no ocurran. Quiero felicitarlos de una vez para mañana y que arranquemos todos el año felices y contentos. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas que están el día de hoy con nosotros. Y Citlali, ¿cómo estás? Pepe, pues estoy, ya sabes, siempre contenta de estar contigo en este programa de lunes saludable aquí en Diálogos en Confianza. Y la verdad es que muy agradecida con toda la audiencia por abrirnos la puerta de sus corazones todo este año, transmitiendo nuestro último lunes de salud en Diálogos en Confianza, y no hay más que agradecerles pues todo este año de compañía, de ayuda, de solidaridad y por supuesto de compartir la información que aquí hicimos con mucho cariño en salud. Como dicen, pues vamos a hablar de este importante tema de cómo cuidar el sistema digestivo en esta temporada de excesos y también de tantos sentimientos encontrados como lo mencionó Edilberto. Pues recuerden que este programa lo pueden compartir a través de nuestras redes sociales. Pepe, pues estoy lista. Magdalena Alejo y Jimena Raya son nuestras intérpretes que nos acompañan el día de hoy, asegurándose que llegue nuestro mensaje a todos lados. Y les voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. Doctores, muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, la doctora Guadalupe Mendoza. Bienvenida, doctora. Gracias. La doctora es pediatra y trabaja en la Clínica Médica Familiar Santa María del Iste. Le damos la bienvenida también a la doctora Georgina Aguilar Gallardo. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. La doctora es médico internista del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Morales Jiménez. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. La doctora es gastroenteróloga y endoscopista, y le damos la bienvenida de regreso al doctor Edwin Ornelas Escobedo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Pepe. Sí, dale, gracias. El doctor es gastroenterólogo adscrito al Servicio de Gastroenterología del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Sabemos que están ocupados, sabemos que están cocinando, pero tienen nuestra aplicación 11 más, porque si quieren ver el programa a pedazos, creo que es un programa de mucha validez, porque es solo cosa de hacer conciencia. Sabemos que es una etapa mucho más permisiva, y doctores, mi primera pregunta a ustedes es, ¿qué tanto en esta temporada se ven aumento de hospitalizaciones o consultas por excesos? ¿Quién quiera contestar? Nosotros en el servicio de gastroenterología es en enero. El paciente regularmente evita visitarnos por las fiestas en la segunda quincena de diciembre, pero en enero
Las descompensaciones, particularmente aquellas por alcohol, suelen ser mucho más frecuentes y desafortunadamente mucho más severas, incluso llegando a ser catastróficas. ¿Cómo lo ven en medicina familiar? Bueno, sí hay incremento después de las vacaciones. Generalmente cuando estamos de vacaciones, pues está la gente muy contenta, como refería anteriormente, muy en ambiente familiar, pero regresando regularmente de vacaciones, al menos en la clínica familiar, se incrementa mucho, ¿no? La afluencia, y sobre todo también en cuestiones de los niños, problemas gastrointestinales, y pues tiene mucho que ver que mucha gente también está de vacaciones, ¿no? Ahora, voy a algo que va muy relacionado, estamos hablando sobre todo de tubo digestivo el día de hoy aquí, pero con lo que comentó el doctor Edilberto Peña. La gente no va tanto a consulta de gastroenterología o para tener cuidados en diciembre. El maratón Guadalupe Reyes, no le voy a hacer caso al doctor, y nosotros como médicos sabemos, no, pues al paciente lo que le digo ahorita me va a mandar al diablo. ¿Qué tanto es esa permisividad que nos damos nosotros mismos, la influencia cultural, la temporada? ¿Cómo podemos concientizar? Porque estamos viendo que lo que vemos son efectos en enero, ya que pasó la temporada, pero el paciente dice, durante la temporada no voy a hacer nada. ¿Cómo lo ven ustedes esta combinación desde el punto de vista sistémico con lo que estamos viendo emocional? Yo creo que sí tocas un tema muy importante porque creo que es la parte fundamental que trae como consecuencia que los pacientes se descompensan, como lo han comentado los doctores. Entonces, esta creencia o esta idea de voy a convivir con la familia, sacrifico las porciones, es lo que nos lleva muchas veces a las descompensaciones. ¿Le podemos decir a la gente que vale la pena nada más poner atención a lo que está haciendo? Porque, como se dice, es una época de permisividad, nos damos permiso de muchas más cosas. Por ejemplo, si yo llevo una dieta regularmente sana en todas las semanas, a lo largo de todo el año, ya llegó diciembre, tengo comidas, cenas, convivios, brindis, posadas, lo que ustedes quieran, y digo, bueno, no me pasa nada, ya veré en enero. Ya veré en enero, y en ese veré en enero, como vamos a ver aquí en el programa, vemos muchas cosas que se van literalmente entre las patas de las fiestas por complicaciones. Doctora, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista gastroenterología en cuanto a la alimentación? Digo, tenemos una tradición riquísima en alimentos, no solo es en México, en todo el mundo durante esta temporada. La ingesta calórica sube, el alcohol, evidentemente, mucha gente dice no hay fiestas si no hay alcohol. Así es. Fíjate, tocas un tema bastante importante porque a mí también me toca ver mucho la parte de urgencias, ¿no? Entonces, habitualmente, pues esperan a que termine la cena y ya por ahí de la 1 de la mañana empiezan a llegar por dolor abdominal, porque ya habían estado todo el día con evacuaciones a lo mejor melénicas, que es cuando tienen sangrado del tubo digestivo. ¿Cómo son esas evacuaciones? Esas evacuaciones son negras y tienen un olor muy penetrante, tienen un olor muy especial, ¿no? Más adelante vamos a hablar de este tipo de problemas asociados a acidez que pueden condicionar a lo que comenta la doctora. Síguenos platicando, doctora. Entonces, es importante que en cuanto se empiecen a sentir mal, a pesar de que estemos en este tipo de fechas, sí busquen atención, ¿no? O sea, que no se esperen horas a ir a urgencias. Entonces, no solo es el que estamos bebiendo más, comiendo de más, sino que nos aguantamos más también, porque no me quiero perder la piñata y el ponche, y yo traigo un dolorcito, traigo una molestia y me lo aguanto. ¿Qué tanto, y voy a preguntar una pregunta que a lo mejor es necia, ¿es peor Año Nuevo o diciembre o la acumulación de todo lo anterior? Creo que la acumulación de todo lo anterior, y es que hace ratito hablamos de el famosísimo maratón Guadalupe Reyes. Entonces, desde ahí empieza la transgresión en cantidades que nos lleva finalmente a estas fechas a tener ya un exceso importante de padecimientos. Cantidades de alimentos, cantidades de porciones de alimentos, y ahí vamos al primer problema que vemos, el trastorno por te comes el triple. ¿A ti cómo te ha ido en estas fiestas? Pues mira, yo te voy a decir que a mí sí me tocó con la familia experimentar diferente, pero sí hicimos un ejercicio de mucha conciencia porque sí teníamos la tradición de que en Oaxaca te comes todo, y un borrejito y un chivito bien horneado, mira, no le pide nada a nadie, y luego el consomé y luego todo lo que está alrededor. O sea, eso es como lo que nosotros hacemos culturalmente. Pero hemos tenido que darnos cuenta, como por las enfermedades de mi papá o de mi mamá o de los abuelos, que ya no se puede. Entonces hemos tenido que cambiar, que no ha sido fácil,
pero ahí vamos. Entonces yo te puedo decir que hoy me va bien, pero sí tuve muchas otras temporadas en donde no me iba muy bien. Y te quiero decir que ya teniendo la conciencia de estudiar medicina, de saber que están las personas conviviendo con hipertensión, diabetes, a mí yo decía, bueno, pues esto es como recomendación de acá para afuera, pero nunca como tan cercano, ¿sabes? Y esto nos lleva a la primera cápsula del atracón. ¿Qué pasa? Digo, me ha pasado a mí, lo dice Citlali, todos somos potenciales víctimas. Dice, ay, nunca como romeritos y pavo. ¿Qué tal si me sirvo 3 platos? Vamos a ver esta cápsula, que podemos reírnos, pero puede traer consecuencias. Vamos a verla. Los atracones, hay que definirlos, son una conducta durante 10, 20, 30 minutos. Pierdo yo el control sobre la comida que estoy ingiriendo. De repente la gente cree que los atracones es simplemente comerme una galleta más o una papa frita más de la que yo quería comer o un pedazo de pizza más. No, tiene que ver con esta sensación donde yo no tengo el control. Y nos lleva a un punto muy relevante. Este año se publicaron las nuevas guías de obesidad y se definió un patrón de comida, de relación con la comida, que se llama hambre hedónica, que tiene muy marcadita la relación de cómo mi apetito me recompensa y cómo libero dopamina, que es el neurotransmisor de la recompensa, cuando como y cuando como más alimentos procesados o azúcares. Tenemos que considerar también que hay patrones aprendidos. No todo en nuestra vida es neuroquímica o neuroanatomía. Desde pequeño a mí se me fue enseñando que nos reuníamos, que era un momento especial, que el momento especial era en la mesa, que la alegría y el cariño que yo quería demostrarle a los que quiero era con muchos antojitos, con la comida típica de la estación. Un poco la enseñanza que tendríamos que aplicar a las personas es que se pueden desaprender estos patrones, empezando por divorciar el placer, el cariño, la emoción de la comida. La comida tiene una función y toda mi interacción social y el placer tiene otra. Ahí nos explica el doctor Peña el problema emocional, psicológico y aprendido que tenemos. ¿Aquí no le ha pasado que llegas a comer a casa de tus abuelitos, de tu tía, y hay una cantidad de botana deliciosa? Y te llenas de botana. Pero, y evidentemente dentro de 1 hora o 2 vas a pasar a la mesa y la cena está deliciosa y dices, ¿cuándo voy a volver a comer esto? Y además con esta sensación, ese cariño, esa calidez de que sabes el sazón de tu abuela, de tu mamá, y además, como dijo Edilberto, o sea, lo relacionas a algo que te va a liberar una cosa de sentirte muy bien, de sentirte apapachado y arropado en una época en donde pues el frío está hasta en el clima, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿En dónde está el sentirte también de lo que te estás atascando, lo digo a propósito de la palabra, a sentirte mal? ¿Qué pasa en el tubo digestivo, doctores? Platíquenos. Bueno, dependiendo del alimento, pero seguramente comeremos cualquiera de estos alimentos tan deliciosos y que dependen de la región donde nos encontremos, son ricos en grasa y en proteínas. Eso hace mucho más difícil al tubo digestivo que cantidades en exceso puedan digerirse de forma más adecuada. Entonces, el vaciamiento gástrico, es decir, el avance del alimento hacia el tubo digestivo, nos hace que nos sintamos de forma inmediata, muy llenos, con diferentes molestias, náusea, podemos llegar incluso a tener vómito, podemos tener después diarrea. Entonces le complicamos mucho a nuestro sistema digestivo con estos famosos atracones, pensando en que ninguno de los alimentos estuviera echado a perder o estuviera contaminado, que a veces es frecuente. Entonces esto es sobre todo cantidad. Cantidad. Pero Sí. también yo abonaría que cierto es que, bueno, toda la riqueza cultural que tenemos y aparte, pues, no olvidar que hay una interacción muy importante entre el intestino y el cerebro. Entonces se desencadena en nosotros un sistema de recompensa, de placer, y esto también favorece que sigamos en este ciclo de seguir comiendo, seguir alimentándonos. A pesar de que mi mamá decía una frase que decía, comes con los ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que no estás escuchándote y te sigues llene y llene y llene. Ya nos dijo el doctor que te puedes sentir muy lleno, incómodo. Todos nos ha pasado. Yo creo que a todos nos que dices, ya no puedo más, estoy como una boa que me acabo de comer un venado, no me puedo mover. Pero, ¿qué más puede pasar en el tubo digestivo con esta comida tan grasosa y tan abundante? Pueden también presentar reflujo por la cantidad de grasa, justo como dice el doctor, ¿no?
pues busca por dónde salir la comida, entonces pueden tener reflujo, pueden estar con eructos. Y otra cosa importante, casi siempre es en la cena, ¿no? O sea, no es como que comamos a las 2 de la tarde, o sea, casi siempre ingerimos estas cantidades tan elevadas de alimentos en la cena, ¿no? A partir de las 10 de la noche, lo combinamos con alcohol, o sea, son muchas cosas pues las que combinamos para mal. Entonces, en tubo digestivo te vas a sentir muy lleno, te puedes sentir muy incómodo. Hay un punto importante que me gustaría hablar de esto. ¿Qué pasa o qué puede pasar? Comida abundantísima, cantidad muy grande, mucha grasa, probablemente mucho alcohol y el páncreas, doctores. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? El peor enemigo del páncreas es el alcohol y la grasa. Es una doble cuchillada que le damos, si le queremos decir de una forma, y podría ser frecuente en pacientes incluso sanos que puedan tener una pancreatitis aguda secundaria a estos excesos en las horas posteriores. ¿Qué es una pancreatitis aguda? ¿Qué pasa en la pancreatitis aguda, doctor? El páncreas es el órgano que se encarga de ayudar a digerir las proteínas que ingerimos por vía oral, y cuando tenemos un exceso de estas y de alcohol en la misma situación, lo que puede generar es una inflamación severa, porque se tapan los conductos del páncreas por diferentes motivos y nos da un dolor intenso que afortunadamente, y no es porque quiera que a nuestro público le duela, ese dolor es tan importante que el paciente no se aguanta él mismo y tiene que solicitar ayuda. Y ese es el punto importante, solicitar ayuda en el lugar adecuado, que es en un hospital de forma adecuada, con la gente adecuada y entrenada para lo mismo. ¿Qué tan seria puede llegar a ser una pancreatitis aguda por uno de estos trastornos de llenarse de comida de manera grandísima? Pues cuando son pancreatitis severas incluso pueden llevar a la muerte, pueden requerir mayor pues manejo por los médicos y tener que estar en terapia intensiva. Podemos hablar de que pueden estar 2 semanas en una unidad de terapia intensiva, ¿no? Entonces sí puede llegar a ser algo muy grave. Entonces es importante que se lleven como mensaje que si tienen dolor en la boca del estómago, que si es un dolor mayor a un 5 de 10 y que si sienten como si los atravesara, tienen que buscar ayuda. La gente me dirá, pero si yo soy alguien perfectamente sano, esto no me va a pasar. ¿Me puede pasar una vez después de darme un atascón y beber bonito? Sí, en cualquier persona, incluyendo sanos, incluyendo jóvenes, porque muchas de estas patologías que se consideran de adultos, ya se están viendo en los niños. Los niños ya tienen este tipo de patologías. ¿Podemos también ver pancreatitis en niños? Sí, porque ya también la obesidad infantil es alarmante. ¿Sí? O sea, mi punto de vista en esta charla es el pediátrico y están considerando pues el adulto que come, pero el niño está ahí. El niño está observando cómo es el comportamiento de los adultos, sus costumbres, que se olvidan de medirse, que a veces en ese menú no hay algo para ellos, que no pique, que no es irritante. O sea, creo que también hay que voltear a ver en este punto, ¿no? Y obviamente muchas de las patologías que comentan se están empezando a presentar también en niños por la obesidad que hay en incremento. Ok, entonces cuidado con la pancreatitis, cuidado porque inclusive este trastorno de sentirte mal después de comer, que no te puedes ni mover, es incomodísimo. ¿Qué recomendaciones le podemos dar al público general que tiene mañana un fiestón? Bueno, primero que nada, no se trata tampoco de limitarse, ¿no? Porque estamos como mucho con la idea de no voy a comer nada en la cena. No se trata de limitarnos, sino solamente tratar de no excedernos en cuanto a porciones. Sabemos que hay un componente familiar, social muy importante, pero primero tratar de evitar a la medida de lo posible los alimentos muy cargados de grasa, sumamente condimentados, picantes, y las cantidades también ser un poco conscientes de la cantidad que nos estamos llevando a la boca. ¿Qué le podemos decir a las amas de casa que están cocinando ahora? Porque son muchos alimentos, tradiciones mexicanas, no queremos romper con recetas, pero sí se pueden buscar opciones saludables. Sí, claro. Por ejemplo, de entradas, a lo mejor en vez de que pongamos papitas o botana, podemos hacer una ensalada, podemos hacer, por ejemplo, yo ayer hice hongos con aguacate, o sea, podemos buscar opciones saludables, que eso no quiere decir que no sean ricas, ¿no? Pero quizá no nos van a causar los efectos adversos que los alimentos tradicionales. Ahora, hablando de alimentos tradicionales, porque nos gustan, la mesura.
¿cuánto decirle a la gente, no te sirvas 3 veces? ¿Qué es lo recomendado? ¿O pausar o hacer más larga la cena, empezar más temprano? ¿Qué les podemos decir a quien nos está viendo? Es muy recomendable empezar más temprano, ¿sí? Porque la mayoría de las personas cenan poco y ese día pues, es un exceso, ¿no? Entonces nos da un poco de tiempo antes de irse a la cama, ¿no? Yo recomendaría que el ambiente fuera un poco más, la fiesta un poco más temprano, la cena, ¿sí? Para que dejara espacio. Otra de las cosas, como comentaban, ensaladas, uno o 2 platillos sin irritantes para las personas que tengan esa idea de no comer irritantes, o sea, tener opciones. Y también yo les recomendaría que empezaran antes de acudir a la fiesta, ir comidos, ir alimentados. Cuando la persona tiene hambre, genera más ansiedad. O sea, llegas a la fiesta y no piensas. El hambre es una situación que obviamente te da ansiedad y comes más. Si tú ya vas alimentado de algo que puedas sentirte bien en tu casa, llegas a la reunión y tienes más opción de escoger, ¿sí? De escoger qué alimento. O sea, yo les recomendaría cenar temprano y también tratar de llegar con más un poco de alimento en el estómago. La manera común de pensar es, y hasta lo contestamos en mensajes, bueno, te invito, mañana es la cena, vente sin comer para que traigas un hambre buena y bonita. Es la verdad, así lo decimos. Sí. Pero como es poca la gente que se complica, sobre todo con cosas tan graves como la pancreatitis, no tenemos esta conciencia. Sí. Entonces, nuestro organismo, nuestra fisiología nos avisa. Pero ya nos explicó por qué, desde el punto de vista neuropsiquiátrico, tendemos a no escuchar a nuestro cuerpo. ¿Qué le recomiendan a la gente en cuanto a tiempos de alimentación? Luego comes como avestruz, que ni siquiera masticas y estás comiendo con tal de que te quepa más. Pero estas son recomendaciones muy básicas que la gente en casa puede aplicar. Sí, por supuesto. Los tiempos, ¿no? Adelante. Gracias. Pues sobre todo a empezar un poco antes la cena y también no prolongar demasiado la comida, porque finalmente el prolongar nos da pie a estar comiendo la papita, estar picando muchísimas cosas y al final de cuentas eso para el intestino es una carga muy excesiva de alimento que nos va a traer como consecuencia pues problemas obviamente de malestar gastrointestinal. Entonces no prolongar demasiado la cena. Ok, fíjense bien, ya hablamos de qué es lo que te causa, hicimos ya un programa de pancreatitis, si quieren meterse a ver lo que es la pancreatitis, aquí lo estamos mencionando porque tristemente es una de las complicaciones graves en serio que pueden ocurrir con esto que estamos platicando. Afortunadamente se presentan pocas, pero cuando tú eres la estadística, la verdad no te importan todos los otros que no les pasó nada. Es una cosa que puede ser muy seria, que puede hasta cobrar tu vida. Entonces, pancreatitis es el extremo, pero sentirse lleno, incómodo, ¿alguna recomendación si ya lo hiciste? Las raciones es como todo en la vida y esa noche es lo mismo, es el equilibrio entre lo que hacemos bien y lo que no. Puede ser que, como nos dijo Citlali, en la casa, dependiendo de la región donde vivamos, de las tradiciones familiares que tengamos, tenemos un abanico de posibilidades para probar y degustar. Pero no es lo mismo, yo les digo siempre a mis pacientes, no es lo mismo comer una ración que 1 kilo o que 2 o 3 veces que te sirvas. Puedes probar la barbacoa, puedes probar la pierna o cualquiera de las cosas que preparan en nuestra familia, pero con una moderación adecuada. Y tu organismo solito te indica en qué momento ya estás excediendo. Cuando empiezas a sentir esas molestias, deberías de parar y deberías de dar pauta a una cosa más saludable o simplemente seguir la charla y el afecto de esa noche importante. La cosa es aguantarse y escucharse, que yo creo que eso es muy clave. Citlali, ¿tienes comentarios? Mira, tenemos personas que dicen, bueno, yo hasta voy a dar recomendaciones de que hay medicamentos que puedes tomar para que hagas popó la grasa que te acabas de comer. Y la gente dice que de esa forma se blinda para no tener estos efectos indeseables de la grasa del páncreas de la que estamos hablando. No, comenten de este medicamento. Hace mucho que no lo veo en el mercado además, pero sí hay uno. Pero lo que va a hacer ese medicamento es que a lo mejor te haces popó en los calzones, para empezar. Así es. Si comes abundantemente, no lo vas a poder controlar. ¿Algo más que comentar de esto? Eso de hoy sí me prevengo con algún fármaco, doctores. No, creo que la idea sería más bien no automedicarse, ¿no? O sea, si se sienten mal, buscar ayuda, pero no tomar medicamentos por su cuenta. Entonces no existe tampoco esto, Citlali, es un muy buen punto, el blindarte desde antes no te funciona. No. También tenemos a Mauricio Baltasar y dice que él
pregunta si el consumo de alcohol en exceso es peligroso para la salud y si pueden decir algunos tips de algunos antibióticos o medicamentos que estén completamente contraindicados con el alcohol y cuáles podrían ser permisibles. En cuanto al alcohol, la dosis permitida o no dañina en mujeres es 1 copa a la semana y en hombres son 2. O sea... 1 copa a la semana, 2. Y en mujeres. Si yo no por hora, ¿eh? Exactamente. Si tomo medicamentos, o sea, lo que la gente pregunta, antibióticos o algo, ¿puedo consumirlos con alcohol? Hay algunos que no. Por ejemplo, la isotretinoína, que es un medicamento muy común que toman los chicos para el acné, puede tener efectos graves, ¿no? Se les avisa desde antes que incluso se les hace firmar que no van a tomar. Es tan importante como esto, ¿no? Y son medicamentos que se toman por meses, la isotretinoína, entonces es contraindicada totalmente. Ese es uno de ellos, el metronidazol es otro, pero en general si estás tomando antibióticos no se recomienda tomar alcohol, entonces esto háblalo con tu médico desde antes. Citlali, sé que tienes varias preguntas, pero vamos a ir un corte y vamos a dejar este trastorno de comer muchísimo y vamos a ir pasando otras posibilidades. Y Citlali les va a regresar a hacer presentes más de sus voces. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita regresamos con ustedes, no se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Durante las fiestas de fin de año, el consumo excesivo de alimentos provoca aumento de peso. Además, quienes tienen problemas preexistentes como gastritis o síndrome del intestino irritable suelen presentar síntomas más graves. ¿Qué lecciones le dio la vida este año? De eso se trata nuestro programa de Diálogos en Confianza mañana. Vénganse a conversar de esas lecciones, de esos aprendizajes, experiencias que nos está dejando el que estamos despidiendo 2024. Y bueno, pues esta mañana seguimos platicando de cómo cuidar nuestro sistema digestivo de los excesos alimentarios, principalmente en esta temporada. Voy a traer la duda de la audiencia y tenemos las siguientes llamadas. Víctor Telles dice que el organismo resiste ante todo. El trabajo... que la digestión que se puede llevar a cabo con los alimentos condimentados, ¿también está el organismo y el sistema digestivo hecho para tolerar este tipo de alimentos? En exceso no. Volvemos otra vez como a las cantidades, ¿no? Que creo que es la parte fundamental. En exceso definitivamente trae mucha inflamación, como lo han comentado los doctores, inflamación, y esa inflamación nos va a detonar molestias, dolores. Entonces, en exceso no está No es que diseñado. esté hecho para todo, no es un organismo diseñado todoterreno, no, esa es la pregunta. Entonces, vamos a ver, Carla Salazar, si va a pasar la Navidad en Año Nuevo, ¿puede comer y después meterse a nadar de inmediato o tiene que reposar? Es un mito que lo que sucede es que... Ojalá yo lo oyera mi mamá esta pregunta. A ver, doctores. No es un mito y tiene algo que ver de forma muy importante. Cuando nosotros comemos, la gran cantidad de esfuerzo que hace el tubo digestivo para hacer o digerir o hacer la digestión de estos alimentos involucra que la sangre se vierta a estos órganos. Entonces, los músculos, el sistema nervioso ven un rato secuencial cómo esa sangre ya no llega al músculo. Entonces, si tú haces una actividad física importante como sería nadar, ¿no? A lo mejor sentarte ahí con los pies en la alberca, implica que no tenga la disposición de sangre adecuada y pudieras tener algún problema. Esa es la explicación un poco más científica, no tanto que esté contraindicado. Es como querer hacer ejercicio cuando acabaste de comer. Pues no, regularmente no lo haces. Nado y después Pero yo creo que eso es bien importante porque había la teoría cuando yo crecí, mi mamá decía básicamente que si te metías al agua ibas a explotar o algo así, que te va a dar Bueno, a mí me decían que te morías. Sí, teníamos terror y era como una tortura. Si te vas a meter a nadar, lo que quiere decir el verbo nadar, a dar vueltas, no lo puedes hacer. Si te vas a meter en una alberca no te va a pasar nada, pero los niños no es que estén necesariamente haciendo ejercicio, pero ellos sí están saltando, corriendo, brincando, etcétera. Entonces eso es ejercicio también. Tenemos a Estela Muñoz, que dicen que si estas comidas de las que estamos hablando, que son muy copiosas, dan cansancio, sueño, falta de energía, ¿por qué les está pasando esto después de que comen mucho? Bueno, porque finalmente todo el organismo, como lo acaba de comentar el doctor, está ocupado digiriendo, tratando de aprovechar esos alimentos. Entonces, todo el flujo sanguíneo se concentra
en todo nuestro aparato gastrointestinal y puede mermar un poco la cantidad de oxígeno que nos llega al cerebro. Entonces tendemos a sentirnos cansados de manera transitoria, por supuesto. Este trastorno de atracón o estos atascones que me doy en esta temporada, ¿significan que tengo un problema alimentario o que solamente es estacional? Es que sí está descrito una enfermedad psiquiátrica, ¿no? En la clasificación de enfermedades psiquiátricas hay personas que padecen de atracones constantes, ¿no? En el transcurso del año, no solamente en esta época, pero sí, en especial en esta época, la mayor parte de las personas, aunque no tengamos esa enfermedad de ansiedad, porque es una enfermedad psiquiátrica, tendemos a comer más. El atracón sí se considera, así como definición, comer cantidades excesivas, ¿sí? Y es que nos puede traer en ese momento, pues todo lo que hemos comentado, ¿no? La sensación de plenitud, el malestar estomacal, y así, diarrea, vómito inclusive, y más combinado con alcohol. Y en extremos, pues nos puede generar incluso el efecto de la pancreatitis también, ¿no? Pero el atracón sí se da en estas fechas y generalmente es más frecuente en personas con obesidad, porque están como no conscientes de su límite de saciedad. Qué interesante lo que comenta, doctora, porque justo tenemos un comentario que nos dice, pues por lo general uno va al médico cuando tiene estos atascones porque tiene problemas o para evacuar o ya vomitó demasiadas veces. Pero lo que te dan por lo regular es un tratamiento antibiótico en su primer elección y después te dan otro tipo de medicamentos para desinflamar, para que dejes de vomitar o para que ya no tengas diarrea. Pero nunca te preguntan de tu estado emocional y por lo que estoy escuchando esta mañana, sí es importante tomar esto en cuenta. Claro, claro, porque el momento vivido de una fiesta, como hemos analizado, pues es euforia, es convivir, y también el no querer menospreciar el alimento que te ofrece la abuela, el abuelo. O sea, uno tiende a comer. Comes porque pues así está en la familia y tiendes a hacer el atracón. Pero ya cuando se valora al paciente que se siente mal, obviamente hay que analizar primero su estado clínico. O sea, en una medicina familiar en donde me encuentro, pues la exploración es vital para saber en realidad qué es lo que sigue con este paciente, ¿no? El dolor abdominal, como comentan aquí los médicos, pues tiene que tener obviamente su valoración específica para descartar algo grave, ¿no? Y por ejemplo a nivel de pediatría, pues también nos tenemos que enfocar en no dar medicamentos, no automedicarse, porque esta situación puede ser más frecuente, por ejemplo, una apendicitis, ¿sí? Entonces es dejar en reposo ese abdomen, ¿sí? Y revisarlo cómo va evolucionando y obviamente lo más importante es no automedicarse. Cuando se tengan ese tipo de situaciones después de una transgresión tan importante, ya sea niño o adulto, no automedicarse. Muchas gracias, doctora. Dice la señora Sara Palafox que en esta temporada pues se ingiere mucho menos fibra y entonces además los alimentos que se utilizan pues generalmente provocan que haya mucho estreñimiento en la población. ¿Hay algo que le sugieran para el estreñimiento a las personas en la temporada? Lo que había comentado la doctora, esas opciones del preámbulo de la cena o del platillo estelar de la cena podrían ser perfectamente ocupadas por raciones con alto contenido en fibra, frutas, verduras, ensaladas, que puedan suplir lo que no tiene el plato especial de la cena, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, que a lo mejor intenten también tomar mayor cantidad de líquidos, porque también en esta época quizá cambiamos el agua natural por refresco, por alcohol, ¿no? Entonces que intenten tomar más agua natural para también favorecer la digestión. Bueno, y cierro esta parte de traer los comentarios de la audiencia con Patti, que dice que comer muchas frutas y verduras en esta temporada va a aumentar las defensas del organismo, que tienen muchas vitaminas y minerales y que es lo que ella prefiere poner en su mesa. Gracias, Patti. Pepe, pues seguimos. Antes de que saltemos al tema que sigue, doctores, un término común que se oye por ahí y es más de moda ahora, no existía hace unos años, el mal del puerco. Porque suena horrible, pero así le dicen, y así probablemente nos identifique la gente, es esto que estamos hablando, que te das un atascón de comida bárbaro. Entonces, sí es lo mismo, pero también lo que dijo la doctora es muy importante. El trastorno por atracón también forma parte de los trastornos alimenticios. Si es de vez en cuando, como esta vez, evidentemente no es que tengas un trastorno alimenticio, sino que te estás dando
como acabo de decir, un mal del puerco. Pero si esto es algo constante y repetitivo, sí hay que ver que no vaya a ser un trastorno de la conducta alimentaria. Y nosotros ya hicimos hicimos 2 programas sobre este punto y están en nuestra aplicación de 11 más o en YouTube si los quieren ver para saber cuál es la sutil diferencia entre una vez y que sea algo repetitivo. Vamos a ver una cápsula porque entonces vamos a pasar a hablar de, fuera de esta cantidad de alimentos que ya se habló de la pancreatitis y el sentirte tan incómodo, de las enfermedades causadas por ácido. Ustedes las conocen sobre todo como gastritis, pero son muchas más de ellas. Vamos a ver la cápsula y ahorita regresamos. Durante las festividades de lo que llamamos los mexicanos el Guadalupe Reyes, el maratón, la gente empieza a comer desde mucho antes por celebraciones de cumpleaños, de santos. Y la primera pregunta sería, ¿por qué comemos de más? Comemos de más por 2 razones. Uno, porque estamos contentos o porque estamos muy tristes o porque extrañamos a seres queridos. Las festividades de fin de año siempre traen recuerdos gratos y no tan gratos. La gente se autorrecompensa comiendo y esto le da problemas gastrointestinales y les da el efecto de la transgresión dietética, que empieza por sentirnos muy llenos, luego por estado nauseoso y finalmente tener inclusive vómito porque se irrita el estómago, sobre todo si consumimos excesos de sal, excesos de azúcares y excesos de picante. Empezamos a irritar la mucosa gástrica, eso se llama gastritis. Al tener un caso de gastritis donde hay sensación de mucha llenura, de plenitud postprandial, es decir, después de comer, y tener sensación de un poquito de acidez, sentirme pesado, sentirme con dolor, ardor en la boca del estómago, lo importante primero sería moderar nuestro consumo de alimentos. Lo segundo, podemos tomar algunos remedios caseros, pero es mucho más importante que la gente consulte a su médico y que el médico le diga qué hacer. Se pueden utilizar antisecretores ácidos, hay muchos tipos hoy día. La gente recurre mucho a todos estos productos que tienen mucho bicarbonato de sodio y esto indirectamente sube la presión. Por eso es mejor que usted consulte a su médico y que él le diga cómo resolver. Como comenté, doctor, al público general lo conoce como gastritis, pero doctores, les pregunto a ustedes, ¿cómo definirían las enfermedades causadas por ácido? Que si bien no son específicas de la temporada, se pueden, como comentó el doctor ahorita, exacerbar en la temporada. ¿Qué quiere decir enfermedades causadas por ácido? Pues tenemos la gastritis, que nos habla de la inflamación de la mucosa, que es la primera capita que está en el estómago, y esa se puede inflamar por distintas razones, ¿no? Puede ser por el consumo excesivo de alcohol, por el consumo excesivo de analgésicos, por ejemplo, ketorolaco, ibuprofeno, que muchas veces pues nos duele la cabeza o algo y queremos seguir en la fiesta, entonces te tomas el medicamento para seguir a gusto. Aguantar. ¿No? Ok, esta es inflamación de la capa interna del estómago, pero las enfermedades por ácido van más allá. ¿Qué hay del reflujo? El reflujo y su fisiopatología o la explicación de por qué ocurre es llenamos de más esa bolsita que se llama estómago. Ese estómago tiene que buscar la salida. Teóricamente siempre debe avanzar a lo largo del tubo digestivo, pero cuando es demasiada la cantidad de alimento, la salida más fácil es ascendente. Es decir, el contenido del estómago ya con el ácido sube a través de nuestro pecho, que es un órgano que tenemos ahí hueco que se llama esófago, y quema. Y esa quemadura ocasiona dolor y muchas molestias importantes. ¿Qué pasa cuando el ácido quema al intestino delgado, una duodenitis? Comienza a inflamar toda esta capita interna que han estado platicando los doctores y eso inevitablemente va a traer como consecuencia mala absorción en un evento ya futuro de algunos nutrientes, pero también mucho dolor de los pacientes. Ok, entonces las enfermedades causadas por ácido no son exclusivas de la temporada, pero inclusive si eres alguien, como decía, nunca me pasa nada, lo admito, me pasó a mí ayer, y tuve un trastorno por atracón, ayer tuve reflujo, que nunca tengo, pero si alguien ya trae historia, lo puede exacerbar. ¿Qué pasa con el alcohol? Pues el alcohol también se considera un irritante importante, ¿sí? Del estómago, de la mucosa gástrica, y bueno, en este caso se combina en la fiesta todo, el alcohol, el exceso de grasa, el exceso de irritantes, y obviamente en esa temporada se incrementa el efecto del alcohol, ¿sí? Y pues los adolescentes están teniendo más efecto de todo esto con la gastritis, el reflujo,
¿sí? El dolor abdominal, ¿sí? Entonces el alcohol es un factor muy importante en esta época para generar estos trastornos. ¿Qué complicaciones puede tener la gastritis? Pues si no se trata de manera temprana, se pueden formar erosiones, que son como raspaditas que tiene el estómago. Si esto evoluciona, puede haber úlceras, que ya hay un sangrado evidente, que los pacientes pueden vomitar sangre o tener las evacuaciones que platicábamos hace ratito, que son negras, ¿no? Ok, se puede ulcerar el estómago y esto puede llegar a poner en riesgo tu vida. Así es. ¿Qué hay? Que es una práctica tristemente común en la automedicación, que dicen, me voy a tomar, no decimos aquí fármacos, pero puedo decir que casi todos acaban con OL, y dicen, me lo voy a tomar nada más de vez en cuando. Y yo le digo a la gente, si tienes hipertensión, no te tomas el medicamento nada más de vez en cuando. Si tienes tuberculosis, no te tomas el medicamento de vez en cuando. Y mucha gente dice, me lo voy a tomar este fármaco para que no me vaya a dar gastritis. Para prevenir. Para prevenir. ¿Qué le pueden recomendar a la gente, doctores? Pues que no, definitivamente si es una persona que ya tiene antecedente de estas molestias, debería llevar un tratamiento perfectamente bien prescrito por su médico de confianza, y durante estas fechas lo que debería de hacer es continuar con la medicación, evitar los excesos, evitar combinar con el alcohol y moderarse en los alimentos, definitivamente. Ok. ¿Cómo le hacemos desde el punto de vista médico para cuando hablemos con los pacientes en la consulta? Porque tristemente no nos hacen tanto caso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos esta unión, esta relación médico-paciente, esta empatía? Yo creo que es muy importante explicarles de una forma breve y que sea muy entendible el porqué de los medicamentos con cierto horario, porque incluso este tipo de medicamentos tienen un porqué en ciertas horas del día, diario, bajo qué condiciones. Creo yo que el explicarle incluso a nuestros pacientes hace que ellos entiendan y que se puedan también involucrar en su tratamiento. ¿Qué síntomas son los síntomas presentados por enfermedades de ácido? La gente entiende lo que es reflujo, pero ¿qué otros síntomas pueden tener, doctores? Pueden tener sensación como, refieren que les quema, que sienten como si quemara en la boca del estómago, cuando tienen reflujo, como comentaba el doctor, que quema en esta zona del pecho. Pacientes que ya tienen antecedente de reflujo pueden tener también algo que se llama impactación alimentaria, justo cuando no mastican. ¿Qué quiere decir eso? Que se queda ya atorada la comida, ¿no? Justo como en estas fechas no masticamos bien, de repente el pedazo de carne se lo comen, y si ya tenían reflujo y tenían lesiones previas por el reflujo, que son estenosis, ¿qué quiere decir esto? Que se cierra la luz del esófago, se puede quedar ahí atorada la comida, ¿no? Ok. Si tienen mucho dolor en el pecho, pueden incluso llegar a salivar porque no pasa absolutamente nada hacia el estómago, y también es una urgencia, ¿no? Doctores, una combinación letal, darte una comilona de esas tremendas, tienes el estómago lleno y tomaste mucho alcohol y te emborrachaste durísimo y tienes obnubilada tu orientación, estás medio dormido. ¿Qué puede pasar? Incluso lo que puede suceder es que como hay salida de alimento a través del esófago, que ya platicó el doctor, hay reflujo. Hay reflujo, esto incluso puede llegar a los pulmones, y al llegar a los pulmones lo inflama y los pacientes pueden llegar a tener fiebre, tos, producto de una inflamación. Pasa algo como una neumonía, que es la inflamación de los pulmones. O inclusive te puedes hasta morir. Esto se llama una broncoaspiración. Si nos lo pudieran definir, doctora, ¿qué pasa durante una broncoaspiración? Es esa situación en la que el contenido gástrico, que debe de estar obviamente en el aparato digestivo, pasa de manera obviamente anormal a la vía respiratoria, ¿sí? Entonces esto tiene un efecto a nivel respiratorio que nos ha pasado a todos, incluso con el agua, que empezamos a atragantarnos, ¿sí? Empezamos a toser, pero como está inhibido nuestros reflejos por el hecho del alcohol, estamos semi-inconscientes o dormidos, entonces este reflejo no se lleva a cabo y obviamente se pueden obstruir esas vías respiratorias, aunque sea pequeña la cantidad de alimento que pasó, y eso puede provocar la muerte. O sea, hay gente que desafortunadamente come, cena, se emborracha, se acuesta, y pues ya lo encuentran muerto por broncoaspiración. Esto es un tema súper serio, y el alcohol, tienes el estómago tan lleno que se produce este reflujo por un lado, pero el alcohol también en excesiva cantidad te induce al vómito. Y si no estás bien despierto para vomitar y estás o hasta dormido, como dice la doctora, puedes vomitar dormido y que el contenido de tu estómago se vaya a los pulmones y tienes una tragedia muy seria.
Vamos a ver otra cápsula, vamos a pasar a hablar de lo que son gastroenteritis. Si bien no es la temporada más común de gastroenteritis como vimos en el verano, también se puede presentar en esta temporada. Vamos a ver. Otro tema importante durante estas festividades es la gastroenteritis, que no es otra cosa más que las infecciones gastrointestinales por comer mucho y fuera de casa. Cuando comemos demasiado y comemos fuera de casa y no tenemos cuidado con el manejo higiénico de los alimentos, la higiene de los alimentos es muy importante, de quien los distribuye, y nosotros lavar nuestras manos también cuando vamos a consumir un alimento. Si comemos también mucho en la calle, porque me encuentro a los amigos y voy y como en un restaurante o en algún puesto en la calle, bueno, pues y empiezo a tener diarreas, náuseas o vómitos, eso es señal de que tengo una gastroenteritis, y es importante que consultemos a nuestro médico tratante, al médico al que le tengamos confianza, pero no dejarlo pasar, porque si no, por ejemplo, si lo que pescamos fue una salmonela, la salmonela aparentemente se detiene un tiempo y después anda circulando por ahí en nuestro organismo y afectando los otros órganos, hasta el hígado nos puede afectar. Las amibas antes eran un grave problema en México, esto ha disminuido, pero no han desaparecido al 100%. Entonces, cuando usted tenga náusea, vómito, diarreas, temperatura y haya comido en algún lugar dudoso, o la comida que alguien más comió o afectó a muchas otras personas les hizo daño, consulten a su médico. Eso es lo más importante. Lo primero es dejar de comer y tomar muchos líquidos para mantenerlos hidratados, que es otra de las formas en que podemos evitar las transgresiones dietéticas, tomando líquidos con frecuencia y evitando el exceso en el consumo de alcohol. Consuma con moderación. Doctores, la gente tiende a pensar que las gastroenteritis siempre son de etiología o de causa, etiología quiere decir causa, infecciosa. Durante esta temporada, ¿el comer diferente, el comer de más, nos puede soltar el estómago? Sin lugar a dudas. Y justo hay que tener mucho cuidado, porque los antibióticos no siempre son los medicamentos de primera línea. Como yo le digo a veces a mis estudiantes o a la población que atiendo en los diferentes hospitales, es muy sencillo. Si nuestro paciente o el paciente del que estamos hablando, la diarrea tiene moco, tiene sangre, y el paciente tiene tomado con termómetro, que ahora ya es muy fácilmente hacer esa cuantificación, más de 38 grados centígrados, es muy probable que entonces ahí sí se trate de una infección gastrointestinal y el médico al que le tengas confianza te prescribe un antibiótico. Pero si no cumples con esos requisitos, probablemente lo que sea, probablemente haya sido el exceso, algún alimento que no te cayó bien, y no necesariamente tengas que tomar un antibiótico, y bajo ningún concepto automedicarse. Hay un tema importante, y lo hemos hablado en otros programas aquí, que decimos que en diarreas y en infecciones respiratorias no se deben de dar antibióticos, a menos que corrobores que sea una infección bacteriana o un antiparasitario en caso de que haya un parásito, y los parásitos casi nunca dan diarrea en agudo. Y la gente abusa de los antibióticos. ¿Qué le podemos decir a la gente? Y sobre todo también hay muchos médicos que tiene diarrea y sueltan antibióticos. No, definitivamente está contraindicado, solamente que estemos con bases clínicas de que la diarrea puede ser bacteriana, como comentó el doctor. En época invernal se comenta que sí hay predisposición a infecciones virales en niños. Es la mayor frecuencia de infecciones virales gastrointestinales. Que no se curan con antibióticos. El rotavirus es un virus que afecta a menores de 5 años y que pues hace como 10 años causaba, la verdad, muchísimas muertes por la falta de vacunación, y aprovechando el espacio para sugerir la vacunación en los niños, ¿sí?, contra el rotavirus, porque en época invernal se incrementan las diarreas por rotavirus en niños pequeños. ¿sí? Okay. Ese es muy importante, el tema de gastroenteritis, saliéndonos un poquito de las pero es importante, aquí estamos hablando de todo lo importante. Pero la diarrea en un bebé, en un niño al menos menor de 5 años, debe ser la primera causa, considerar el rotavirus y ver si está vacunado, y obviamente es una diarrea, una gastroenteritis severa, y que lo principal es la hidratación oral. O sea, la hidratación oral, y de manera muy puntual no dar bebidas azucaradas. De manera tradicional estamos acostumbrados al jugo, al refresco, a las combinaciones del sidral con algún refresco, y ya se ha visto que todas esas bebidas aumentan la diarrea. El niño no debe tomar líquidos dulces de ningún modo. ¿Sí? Si es en época de lactante,
debe ser su seno materno, seguirlo, pero la hidratación es lo más importante en un niño y obviamente no automedicarlo, no darle antibiótico, que inclusive puede generarle más diarrea. Ok, eso es bien importante también en adultos. Vemos nosotros, doctora, como internista, abuso de antibióticos. Híjole, la verdad es que es un tema súper delicado hoy en día porque finalmente el exceso de medicamentos, sobre todo antibióticos, genera resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir resistencia? La bacteria se prepara y nosotros ya la estamos educando contra ese medicamento. Entonces, en la medida de lo posible, sobre todo, evitar el consumo o la automedicación de antibióticos, porque cuando tengamos algún tipo de infección más fuerte va a ser más difícil contrarrestar esa infección. Eso también va para todos los médicos que nos están viendo. En diarreas no utilicen antibiótico a menos que sepan y tengan certeza que es una enfermedad bacteriana. Y hemos hablado que en vías respiratorias no toda la fiebre implica bacterias. ¿Lo mismo aplica aquí para adultos? Sí, de hecho, en esta época está el rotavirus y otro virus que también tenemos con mayor frecuencia es norovirus, ¿no? Norovirus. Norovirus. Puede dar fiebre también y no se cura con antibióticos. Así es, ¿no? Y el periodo en el que puedes tú llegar a contagiar a alguien más es entre 24 y 48 horas. Algo súper importante que tampoco quisimos mencionar es el lavado de manos. Muy importante. O sea, si tienes diarrea, es lavarse las manos a cada rato y también las personas con las que estés en contacto. Y sobre todo antes de ponerte a comer, lavarte las manos es importantísimo siempre para evitar este tipo de contaminaciones. Doctores, los lácteos y las diarreas, ¿qué hay de esto? Pues a menos que sean intolerantes a la lactosa, que ya lo sabían, pues es probable que puedan llegar a tener algún episodio de diarrea. Porque la gente se da más permiso, la gente que sabe que los lácteos le caen pesados, pues la salsita viene cargada con crema, no me va a pasar nada. También es esperable y podría ser un motivo de que utilicen fármacos que no deberían. Sin lugar a dudas, aunque existen en el mercado, pero tampoco es conveniente que se automediquen ya enzimas para prevenir en estos pacientes que tengan un gusto por tomar un lácteo, bajo una prescripción adecuada y una dosis adecuada, las enzimas que te permiten tolerar parcialmente algunos de estos alimentos. ¿Qué es una enzima, doctor? Es un componente que produce de forma natural nuestro organismo y en este caso, hablando de lácteos, nos permite digerir perfectamente la proteína de la leche. Ok, esto es importante. Entonces, gastroenteritis, si bien no es que aumente, como vemos durante el verano en época de calor, que hay más infecciones gastrointestinales, también se presentan, pero gastroenteritis no quiere decir a fuerzas infección. Eso que les quede muy claro, porque lo que queremos es que eviten tomar antibióticos cuando no es necesario, no solo por ti, sino por la resistencia bacteriana que puedes estar creando y alguien o tú mismo más adelante no te va a funcionar adecuadamente ese medicamento. También si moderamos nuestra ingesta, disminuimos la posibilidad. Y como dice la doctora, en niños tengan mucho cuidado y si se pueden vacunar a los niños para rotavirus, hay que hacerlo. Ahorita regresamos con ustedes, no se vayan. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social recomiendan en esta época decembrina comer con moderación y procurar que los platillos siempre contengan verduras, sean bajos en sal y ricos en fibra. Oiga, pues muchísimas gracias por estarnos haciendo este huequito de confianza en sus casas, terminando pues este año 2024 aquí en Diálogos en Confianza. Estamos platicando con usted esta mañana de cómo cuidar nuestro sistema digestivo del exceso de alimentos, del exceso de alcohol. Y bueno, hay un caso muy interesante, estimados doctores, doctoras, que nos comparte Sandra. Dice que el año pasado, durante la cena navideña, su papá tenía 68 años y empezó con ese dolor como el que nosotros dijimos aquí, que parecía del páncreas, pero también de la gastritis. Resultó que le dieron un medicamento y al paso del tiempo no se mejoró. La sorpresa fue que terminó con un infarto del corazón en la sala de emergencias y quiere saber por qué fue tan raro este cuadro y por qué le pasó esto a su papá. Es que hay ciertas poblaciones, yo diría 3 poblaciones que tenemos que tomar en cuenta como casos atípicos, es decir, las manifestaciones poco frecuentes. Adultos mayores, mujeres y pacientes que viven con diabetes. En ellos pueden tener manifestaciones que no son nada frecuentes y que provengan justamente del corazón. En adultos mayores es muy frecuente que el dolor, en lugar de ser atrás del pecho, aquí del lado izquierdo, sea en la boca del estómago
o simple y sencillamente tienen desvanecimiento la gente. O los infartos, acuérdense que el corazón tiene diferentes caras. Si el infarto es hacia abajo, lo pueden sentir como gastritis. Por eso lo que dicen los doctores, acudir al médico, porque un infarto pues tienes que estar en urgencias. Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra, por traer el testimonio. Yo creo que le va a ayudar a muchas personas ahora en sus cenas, en sus comidas. Y bueno, pues también nos preguntan cuánto dura la gastritis después de que me di el atracón o de que tomé mucho alcohol, como ustedes lo están diciendo, antes de que yo me tome un medicamento o no. A ver, la resaca es regularmente al día siguiente y lo único que necesitas es reposo, sueño e hidratación adecuada. La parte de la gastritis, bueno, la mucosa gástrica, si lo ponemos en el contexto médico, pues se recupera completamente en 7 días siempre y cuando no la vuelvas a agredir antes de ese lapso de tiempo. Pero las molestias, que me imagino que es a lo que se refiere, pues si tú a partir de que hiciste esa agresión de la noche previa y la mañana siguiente ya te comportas de una forma adecuada, llevas una alimentación adecuada, seguramente en el transcurso de las siguientes horas tendrá que moderarse mucho la intensidad de las molestias. Si persisten, seguramente se trata de otra cosa y es ahí donde tienes que pedir ayuda. Tenemos también a la audiencia diciendo, bueno, ustedes dicen que no se automedique uno, pero cuando vas, el doctor ni siquiera te revisa y te manda omeprazol, pantoprazol o cualquier prazol. Entonces, no hay lógica en lo que dicen. Bueno, ahí creo que depende también mucho el tipo de médico con el que acudan, ¿no? El contexto del paciente, pero bueno, en general pues siempre los revisamos, si es necesario se piden laboratorios y vemos cuáles son las posibles causas del malestar del paciente antes de mandar medicamentos sin estar 100% seguros. Lo que pasa, creo yo, es que ya hay pacientes crónicos que sienten la molestia, ¿sí? Que la han sentido no solamente en esa Navidad y que ya saben que con el medicamento se les quita. Lo importante aquí yo creo es que las personas tengan conocimiento de que a veces se puede salir de lo habitual. Sí, o sea, ya saben, ya tienen ahí su farmacia, se toman el omeprazol, se les quita. Pero es muy importante, incluso en estos programas donde la gente se puede dar cuenta, esto ya no me gusta, ¿sí? Porque ya hemos conocido que puede ser una pancreatitis, puede ser incluso hasta un infarto o un problema más serio. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente haga caso de sus síntomas. No diga, me voy a tomar un omeprazol, no se me quita, me tomo otro. O sea, creo que tiene que darle ese valor a su cuerpo de decir, esto ya no es lo normal, porque obviamente tiene una historia de años de tomar medicamentos. Y obviamente también no es solamente la parte médica, que a veces por el exceso de trabajo los médicos llegan a hacer eso. O sea, ¿sí? Lo ideal es que uno lo revise como debe de ser y descarte alguna situación, pero el paciente debe de escuchar su cuerpo. Debe de saber que no todo es lo que le ha pasado y que por eso con un medicamento se le quita, sino decir, esto ya no, se sale de las competencias, tengo que ser revisado. Tenemos otro comentario que no es por espantar a la audiencia ni nada, pero bueno, pues es lo que está llegando, de una persona de 45 años que tenía una gastritis de esas que no se le curaba con nada. Resulta que en toda la época Guadalupe Reyes, como nosotros hemos dicho en el programa, empezó con ese dolor como de tipo gastritis, nos dice, y que después de ello, desafortunadamente, pues murió, porque tuvo un sangrado de tubo digestivo, que resulta que se le reventó alguna úlcera gástrica y entonces el desenlace fue fatal. Pero sí puede pasar esto de que le dure tantos días el dolor, ¿es normal lo que le pasó? ¿Es común lo que le pasó a esta persona? Sí, pero seguramente ese paciente o esa persona tendría más síntomas. Como bien dijo la doctora, no es de que el médico no lo revise o no le pregunte, a lo mejor el paciente no asimila preguntas clave que nosotros le hacemos, como son, ¿ha vomitado sangre? ¿Ha hecho el baño sangre? ¿Cuánto le dura? ¿Cuánto tiene, qué tanto lo limita en sus actividades esta o cual molestia? ¿Qué lo desencadena? ¿Con qué se le quita? ¿Qué ha tomado? Y obviamente lo revisamos y, como bien dijo la doctora, regularmente nosotros tenemos ahí muchas alertas o varias alertas para saber que si ese paciente tiene 40 o más años, si tiene un familiar de primer grado con haber tenido cáncer gástrico, particularmente cáncer gástrico, que es lo que estamos hablando, si tenía otra enfermedad como diabetes, si tenía algún problema ya con el metabolismo del alcohol, etcétera, si tiene anemia, son focos que nosotros nos dicen, pues el paciente se tiene que quedar hospitalizado y le tengo que hacer una batería más completa de exámenes.
siempre, estoy seguro que siempre los preguntamos y a lo mejor el paciente lo toma ya tan habitual que pareciera que piensa que no lo hacemos, pero este paciente seguramente tenía focos importantes que no nos los mencionan aquí y que seguramente pasaron desapercibidos. Bien, pues al momento de las redes, Pepe. Ok, vamos a ver la siguiente cápsula que no nos va a gustar tanto porque tiene que ver con el alcohol. Aquí la tiene. El alto consumo de alcohol nos puede afectar de diferentes maneras en diferentes áreas de nuestro tracto digestivo. Si recordamos, nuestro tracto digestivo se compone de nuestro esófago, el estómago, intestino, hígado y páncreas, ¿no? Entonces, a nivel de esófago podemos tener trastornos en la motilidad secundarias a la alta ingesta de alcohol. Entonces, esto nos puede traer enfermedad por reflujo y a largo plazo causarnos incluso cáncer. A nivel de estómago, que es donde empiezan a revolverse los alimentos, puede haber inflamación por este alto consumo de alcohol. Y a nivel intestinal, tanto en intestino delgado como en intestino grueso, si recordamos, en el intestino delgado nosotros absorbemos la comida y en el intestino grueso absorbemos el agua. Entonces, en el intestino delgado y en el intestino grueso existen numerosas bacterias que actualmente las denominamos microbiota intestinal. En los últimos años se ha hablado mucho de qué beneficios nos da la microbiota intestinal y nos dicen que nos protegen contra enfermedades alérgicas, autoinmunes, incluso de cáncer, y específicamente se ha hablado de enfermedades a nivel de salud mental. También se han hecho estudios en donde la microbiota intestinal tiene un papel importante en este tipo de patologías. Entonces, el alto consumo de alcohol nos hace una microbiota menos variada y menos saludable, por decirlo de alguna manera. Si recordamos, el alcohol es un azúcar. El exceso de azúcar que nosotros consumimos se puede ir hacia el hígado y depositarse ahí en forma de grasa. De tal forma que puede empezar con un hígado graso que a través del tiempo, si esto perdura, se puede convertir en cirrosis y bueno, esa es una enfermedad que generalmente se cura solo con trasplante. Doctores, entonces el alcohol y el tubo digestivo definitivamente no son amigos. La doctora nos dijo unas cifras que la gente no le va a gustar nada. No, o sea, en mujeres la dosis no dañina es 1 copa a la semana. 1 copa a la semana. Y en hombres ¿Quién dice 2. eso, doctora? Pues hay distintas sociedades, ¿no? Y guías que son las dosis que manejan, ¿no? Como no dañinas, ni siquiera lo mencionan como saludables, ¿no? Porque antes también teníamos la creencia de que 1 copita de vino tinto al día era benéfica para la salud. Actualmente se sabe que no. Ahora también vemos, y se menciona ahorita, sobre todo complicaciones crónicas del uso de alcohol, pero durante esta temporada ingerimos mucho más alcohol que lo que digerimos. Bueno, mucha gente no toma mayormente a lo largo del año y en esta época tiene brindis tras brindis, dice la doctora, 1 copa si eres mujer, 2 si eres hombre a la semana, y aquí nos volamos esa barda muy frecuentemente. En cuanto a la intoxicación por aguda de alcohol, una borrachera buena, ¿qué te puede hacer en el tubo digestivo de arriba para abajo, doctores? A nivel de la saliva, lo que va a impedir es que estemos salivando adecuadamente y eso va a tener repercusión a la hora de digerir. Ahí empieza nuestro proceso de digestión. Y más abajo, una de las cosas que platicamos hace ratito, abre la válvula, abre la puerta entre el estómago y el resto del sistema gastrointestinal superior, de arriba, y propicia más reflujo del que podemos llegar a percibir. Y es dañino con la mucosa del esófago. Así es. Un irritante per se, ¿no? Es un irritante, que lo mismo pasa en estómago. Entonces te puede causar, lo que dijimos, enfermedad ácido péptica y reflujo, por un lado. Pasemos más abajo y tomemos en cuenta, se mencionó anteriormente, que además del tubo digestivo o dentro de la gastroenterología está el hígado, y el páncreas. Cantidades abundantes de alcohol en un centón o en temporada muy cortita te puede dar pancreatitis, ya se mencionó la severidad que esto puede llegar a ser. Y una borrachera, doctores, ¿les puede afectar al hígado Sin lugar a dudas, y más con esta ya frase trillada que tenemos el Guadalupe Reyes, y si lo extiendes más al Candelaria, seguramente podrías tener una hepatitis alcohólica. ¿Qué es eso? A eso iba, justamente. En términos muy básicos y muy coloquiales, el hígado protestó contra la ingesta severa de alcohol que tuvo ese paciente y deja de funcionar de forma abrupta. ¿Y qué pasa cuando el hígado deja de funcionar? Hicimos aquí hace mucho un programa sobre el hígado, de cómo funcionaba. Doctor, dinos para qué sirve el hígado. Y a la hora que oigan
Cuando deja de servir eso, todas las implicaciones. Tiene más de 3,000 funciones. Nosotros podemos medir de forma cuantitativa muy poquitas. Cuando el hígado deja de funcionar, el paciente se pone amarillo, tiene una marcada falta de energía e implica que va al hospital porque ya no se puede sostener ni siquiera por sí mismo. Pero cuando eso ocurre ya pasaron varios días o semanas de la última ingesta tan importante. Y tenemos desafortunadamente un índice de mortalidad en México superior al 50% en los siguientes meses de esa hepatitis alcohólica. Un porcentaje puede sobrevivir y queda con una secuela perpetua, pero el que no, nosotros tuvimos ahí en el hospital una secuencia de 100 pacientes consecutivos con hepatitis alcohólica y tuvieron una sobrevida solamente 3 en un año. Son condiciones especiales, cada paciente es único. Pero aquí quiero hacer un comentario todavía más puntual. Esto es en pacientes que pensamos que están sanos. Si nuestro paciente ya tiene una enfermedad hepática diagnosticada, no puede siquiera, les digo yo, ponerse loción ese día. O sea, ya no llamemos a tomarse la mínima copita para el brindis porque vino el familiar que no estaba con nosotros, porque hay una serie de sentimientos. Ese paciente no puede beber una sola gota de alcohol. Yo creo que esto es muy importante, la permisividad, y nos pasa a todos en el consultorio. Supongo, doctor, haciendo pediatría, los jóvenes, si siguen viendo jóvenes, te dicen, ¿ni una, doctor? Ni una. Ni una. Esto es muy importante. Si ya tienes un daño en el hígado, ni una. O pacientes que tienen cirrosis hepática que te dicen, ay, doctor, es Navidad, ¿me puedo tomar una? No. No. Y creo que algo que también estamos ya viendo mucho en México es justo lo que mencionaba en una de las cápsulas, hígado graso, ¿no? ¿Qué pasa con el hígado graso? Que ya tenemos un daño per se y todavía le aumentamos la parte del alcohol, incrementa el daño, ¿no? Y podemos tener descompensaciones. La mayoría de los pacientes o de las personas no saben que tienen hígado graso. ¿Qué quiere decir NASH? Es cuando tienen esteatopatitis, que es cuando se inflama el hígado. Se inflama el hígado, esteato quiere decir a base de grasas. Entonces, ¿un hígado graso puede inflamar al hígado? Sí. ¿Y tú no te das cuenta? Así es, muchas veces solo nos damos cuenta por laboratorios. La parte mala también del hígado graso es que pues no duele, ¿no? No te da síntomas quizá en las etapas más tempranas de la enfermedad, hasta que ya tenemos fibrosis y podemos tener pues descompensaciones. ¿Qué quiere decir descompensación, doctora? Que el hígado ya no regula las cosas como debería, ¿no? Porque ya está muy lastimado. Entonces deja de responder, como decía el doctor, a ciertas situaciones. Ok, se dice que el hígado aguanta un piano. Es decir, el hígado le puedes dar una patiza y sigue aguantando hasta que un día dice, hasta aquí llegué. Y ese día tú no sabes cuándo es, pero cuando llegó hasta ahí el hígado, ya no hay para atrás. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Así es. O sea, el hígado va a pasar de tener esta esteatohepatitis, es decir, el hígado graso es malo. Y la gente me dice, ¿por qué da hígado graso? Bueno, pues es que es un conjunto de factores. Principalmente hay que tomar en cuenta que padecemos muchísima obesidad. Entonces, el hecho de tener un exceso de grasa hace que la grasita vaya circulando con mayor frecuencia y uno de los órganos que le encanta ir a almacenarse es en el hígado. Y la grasita en el hígado inflama, pero como dice la doctora, no nos damos cuenta hasta que es demasiado. Entonces, factores como sobrepeso, obesidad, diabetes, que también va a favorecer esta acumulación de grasa, entre otros, obviamente alimentación, estilo de vida, nos llevan al hígado graso. Y como dicen, no te das cuenta y la gente me dice, ¿y cómo me saco la grasa del hígado? Es como digo, no es como también cómo me saco de una lonjita. Tienes que bajar de peso para que se salga esa grasa que está dentro de tu hígado. Pero hay otra cosa importante. Cuando oímos que tiene hígado graso, pero es alguien que corre todos los días y es delgado y sano, ¿cómo están sus lípidos? ¿Qué quieren decir lípidos, doctora? Sí, son grasas que tenemos normalmente en la sangre y que obviamente están en un nivel normal para el buen funcionamiento del hígado y de todos nuestros órganos. Pero esos lípidos, por exceso de ingesta y del metabolismo alterado, van incrementándose en la sangre y empiezan a tener alteraciones. O sea, los lípidos son la grasa en la sangre que obviamente son normales a cierto nivel. Pero si se elevan. Pero se elevan, pueden tener muchas consecuencias. Yo diría en esto del hígado graso y demás, que una manera como la gente pudiera pensar que tuviera alguna predisposición o problema en el hígado es el aumento de su perímetro abdominal, ¿sí? Si una persona está con un perímetro abdominal
incrementado. ¿Cuánto es lo normal y cómo se lo mide? Lo normal en una mujer es menos de, o en 80, ¿sí? Y es en decir, un te hombre pones menos de una 90. cinta métrica que Sí. te enrede arriba del ombligo. No es necesariamente arriba del ombligo. ¿Dónde Tiene es? que ser a la mitad. Medimos el huesito de la cadera, de cresta ilíaca, y abajo de las costillas. En la mitad de esa distancia, porque el ombligo puede estar más abajo, más arriba, en la mitad de esa distancia es donde se mide el perímetro abdominal. Si en los hombres es mayor de 90 o en las mujeres mayor de 80, tenemos grasa a nivel de las vísceras. Visceral. Y esto puede propiciar, sin que tengamos, dijéramos, una valoración de enzima, de laboratorio y esto, que tengamos grasa en los órganos vitales. Entonces podemos decirle a la gente que nos está viendo que acabando este programa puedes ir al baño, tomar una cinta métrica y póntela alrededor, justo donde dijo la doctora, todos tenemos este huesito que conocemos de la cadera y la costilla, ahí a la mitad, tranquilo, mídete. Si eres mujer y tienes arriba de 80 y si eres hombre y tienes arriba de 100, puede que tengas problemas y vale la pena que te cheques. Estas grasas o lípidos, doctora, ¿cómo los conoce la gente para que sepan de qué estamos hablando? El colesterol, por decir uno de ellos, triglicéridos, y luego tenemos algo que le llamamos colesterol bueno y colesterol malo. Yo siempre le digo a mis pacientes, el colesterol malo es la basurita que se va acumulando en nuestras arterias, en nuestros órganos, y el colesterol bueno es aquel que va a tratar de limpiarlo. Entonces, a esos son los que nos referimos cuando decimos lípidos. Por eso os hemos dicho, hicimos ya un programa aquí, que a partir de los 40 años te los midas, no importa el peso ni la cantidad de grasa que tengas. Pero estamos hablando de complicaciones agudas durante esta temporada. Si ya tiráis esto y le vas a dar más, le estás lastimando tu organismo. Ese alcohol extra, que es azúcar, se va a convertir en grasa, lo vas a ir a guardar al hígado. ¿Estoy bien, doctora? Sí, parte de. ¿Qué pasa en una borrachera? Hoy me puse una jarrota terrible. ¿Qué es lo que ocurre en mi organismo? Y todos sabemos que una borrachera puede ser peligrosa, no solo para ti, sino para los de alrededor. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando alguien está en una intoxicación etílica, por decirlo más elegantemente? Bueno, pues lo que platicábamos hace rato, primero el estado de alerta empieza a disminuir, entonces... Primero hay euforia y luego disminuye. Y luego disminuye, entonces si ya consumimos el exceso de alimentos, pues puede ocurrir la broncoaspiración, pueden tener mayor cantidad de accidentes automovilísticos si se salieron en un estado de ebriedad y deciden pues irse a manejar. su casa, ¿no? Puede haber accidentes automovilísticos, también pueden tener sangrado de tubo digestivo si el exceso fue... pues demasiado, ¿no? Ahora, la pregunta del millón. Todo el mundo dice, ¿la cruda o la resaca? ¿Cómo me la curo? Primero que nada, obviamente sería ideal previniéndola, ¿no? Sí, claro. Pero ya que ya me puse Ya que hasta el estamos ahí. cepillo ayer y ahora estoy con los ojos del mismo lado de la cara en la mañana que sigue. Lo principal es la hidratación. La hidratación, porque obviamente el exceso de alcohol genera, bueno, que la gente orine mucho, ¿sí? Y eso deshidrata bastante y al otro día es lo principal que se tiene que hidratar, ¿no? Y obviamente también alteraciones metabólicas. Es fatal en los pacientes diabéticos, ¿no? También una borrachera también los descompensa, los puede descompensar. Entonces, al otro día, sobre todo, y pese a los remedios caseros y luego se la siguen con la cerveza para curarse. Sí. Pero realmente la hidratación adecuada es lo que más se necesita después de una borrachera. Evidentemente, aquí lo que buscamos en diálogo es que la prevengas. Si te vas a echar unas copas, lo ideal es que las mantengas al mínimo. Y yo le recomiendo a la gente, siempre tómense un vaso de agua entre una y otra. Entre una y otra y limita tu ingesta. Eso de los shots no es bueno porque ni siquiera disfrutas el trago. No lo estás disfrutando y te cae directo al abdomen, al estómago. Cuando la gente dice, no, por ejemplo, en otros países creen que el tequila se toma de trancazo. Y el chiste de un buen tequila es que te sepa, tómate un tequila. ¿Qué hay de preguntas? Pues mira, tenemos reflexiones interesantes esta mañana. Por ejemplo, dice la gente que es muy bueno que hablemos de este tema porque actualmente en cualquier lado les están vendiendo alcohol con unas presentaciones que llaman muchísima la atención, incluso botellas que prenden, botellas que tienen hojuelas de oro y pues uno siempre piensa cómo no perderme esa botella en esta época tan especial y cómo es posible que estas cosas no se prohíban o no estén reguladas si saben todo el daño que le hace a la población. Y también hay reflexiones en cuanto a los medicamentos, de por qué hay tanta publicidad en fármacos, en alcohol, en alimentos, que saben que
pues uno, no se deben de comer de esa forma o prescribir de forma indiscriminada. Es interesante la reflexión de la audiencia de esta mañana. También César, por ejemplo, se comunica con nosotros pues para decirnos que en enero y en febrero aumenta la mortalidad en las personas precisamente porque no se detienen a hacer este acto de conciencia. Ernesto, por otra parte, nos habla de la relación con ceder a los antojos, a los deseos, con el peso. Y dice que pues esto puede acabar poniendo en graves problemas la salud de las personas. También Silvia dice, bueno, pues los menús de estas fechas a menudo son ricos en grasas, azúcares, y pues qué decir, los niveles de colesterol, azúcar en sangre, así como el ácido úrico, pues vienen a ser bastante mal. Pero platiquen un poco, doctores, sobre la retención de líquidos por los alimentos. ¿Esto tiene alguna relación? Sí. Pues está relacionado con la cantidad de sal que contienen los alimentos, ¿no? Porque también consumimos pues muchas carnes ahumadas, charcutería, que traen mucha sal, ¿no? Entonces creo que va en relación a eso. Muy bien. Bacalao, en algunas familias que les fascina el bacalao a la vizcaína, pues es muy rico, pero tiene muchísima sal. ¿Retienes líquidos? ¿Y esto tiene un impacto con la presión arterial? Sí, por supuesto, porque va a incrementar las cifras de presión arterial. Entonces, si ya veníamos con cifras altas, esto lo único que va a hacer es potenciar más esos números y descontrolarnos. Tampoco funciona que si voy a comer más sal o alimentos pues procesados, aumente la dosis de antihipertensivos. No, y qué bueno que lo mencionas, porque esto de la automedicación incluye eso, transgredir un poco las dosificaciones, porque voy a comer más, pues me echo una doble pastilla, pero realmente hay un cierto tope de dosis que no se recomienda exceder precisamente porque las consecuencias o puede tener un efecto potencialmente grave. También Susana nos dice, bueno, es fundamental, justo ahora que va a empezar el año, pues hacer conciencia sobre esto que ustedes están diciendo y retomar la actividad física. Eso sabemos que debe de ser gradual, pero ¿qué hace uno para hacer actividad física cuando tiene tantos dolores musculares? Realmente se recomienda ser, como dice, gradual, pero la gente inclusive se ha visto el beneficio de caminar. Si no se necesita ni gastar ni acudir a algún lugar en especial, el caminar, ¿sí? Incluso al paso del ritmo adecuado para ellos o con un poquito más, ayuda muchísimo inclusive para la digestión y todo esto, ¿no? Entonces creo que yo les recomendaría, incluso por los cambios climáticos también, el caminar, ¿no? Sería pues, como algo, una medida básica de ejercicio. Excelente medida, mi querida doctora. Pues estamos cambiando hábitos para el nuevo año. Vamos al corte y regresamos. El consumo de grandes cantidades de alcohol en un corto periodo de tiempo puede provocar una intoxicación con serias consecuencias que, en ocasiones, llega a ser mortal. Cualquiera de estos alimentos tan deliciosos y que dependen de la región donde nos encontremos son ricos en grasa y en proteínas. Eso hace mucho más difícil al tubo digestivo que cantidades en exceso puedan digerirse de forma más adecuada. Entonces, es importante que en cuanto se empiecen a sentir mal, a pesar de que estemos en este tipo de fechas, sí busquen atención. Porque a mí también me toca ver mucho la parte de urgencias, ¿no? Entonces, habitualmente, pues esperan a que termine la cena y ya por ahí de la 1 de la mañana empiezan a llegar por dolor abdominal, porque ya habían estado todo el día con evacuaciones a lo mejor melénicas. No olvidar que hay una interacción muy importante entre el intestino y el cerebro. Entonces se desencadena en nosotros un sistema de recompensa, de placer, y esto también favorece que sigamos en este ciclo de seguir comiendo, seguir alimentándonos. Pueden también presentar reflujo por la cantidad de grasa, justo como dice el doctor, ¿no? Pues busca por dónde salir la comida, entonces pueden tener reflujo, pueden estar con eructos. Y otra cosa importante, casi siempre es en la cena. Casi siempre ingerimos estas cantidades tan elevadas de alimentos en la cena. El páncreas es el órgano que se encarga de ayudar a digerir las proteínas que ingerimos por vía oral, y cuando tenemos un exceso de estas y de alcohol en la misma situación, lo que puede generar es una inflamación severa. Pues cuando son pancreatitis severas incluso pueden llevar a la muerte.
No se trata tampoco de limitarse, ¿no? Porque estamos como mucho con la idea de no voy a comer nada en la cena. No se trata de limitarnos, sino solamente tratar de no excedernos en cuanto a porciones. Pero el niño está ahí, el niño está observando cómo es el comportamiento de los adultos, sus costumbres, que se olvidan de medirse, que a veces en ese menú no hay algo para ellos, que no pique, que no es irritante. Es muy recomendable empezar más temprano, ¿sí? Porque la mayoría de las personas cenan poco y ese día pues, es un exceso, ¿no? Entonces nos da un poco de tiempo antes de irse a la cama, ¿no? Yo les recomendaría que empezaran antes de acudir a la fiesta, ir comidos, ir alimentados. Cuando la persona tiene hambre, genera más ansiedad. O sea, llegas a la fiesta y no piensas. Y estamos por empezar y disfrutando el último programa, el último bloque de Diálogos en Confianza de este año. Pues muy agradecidos por todas las muestras justo de confianza que ustedes han expresado a través de las redes sociales y por toda la buena disposición que hay de retomar los hábitos saludables en este año que empieza. Es el comentario que nos hace Jaime y dice que pues bueno, muchísimas gracias por darse el tiempo de compartir esta información tan valiosa. Pilar también quiere hacer un comentario interesante acerca de las múltiples cenas que se llevan a cabo en estos días y en estas fiestas navideñas y de fin de año, y dice que bueno, las consecuencias estéticas son importantísimas y que por lo general nosotros atendemos las recomendaciones que ustedes dicen en este momento, pero cuando empieza el año las olvidamos de inmediato. En este contexto también las personas opinan que deberíamos de cambiar la tradición, que no necesariamente fuera una cena, sino una comida y después pues hacer otro tipo de convivencia cercana de la noche, porque como comentan los doctores, ya no podemos digerir. Y eso sería muy importante tomarlo en cuenta para las personas mayores, nos comenta. Talía dice, por favor, ¿pueden decir qué fue eso del hambre hedónica y por qué se desarrolla? Hedonismo quiere decir placer a ti mismo, sentirte bien, y hambre hedónica es que si me ponen un pastel de 3 leches, me siento bien. Esa hambre no es un hambre verdadera que mi cuerpo está diciendo nútrete, es que me dan ganas de sentirme bien comiendo pasteles, por así decirlo, o lo que te guste. Eso quiere decir hambre hedónica, que viene de la palabra hedonismo. Así es. Pues realmente nos preguntan qué hacer en caso de que yo presente evacuaciones diarreicas y no tenga oportunidad de ir al doctor. Doctores, ¿qué recomiendan? Hidratarte y vigilarte. Yo les digo, cierren la boca ese día. Pongan en la ventanita, hoy no se trabaja el tubo digestivo, y ve cómo evolucionas. Si persistes, obviamente ir al doctor. ¿Alguna recomendación, doctores? Yo creo que es muy importante con qué, ¿sí? No es cualquier cosa la hidratación, porque podemos prolongar la molestia, la diarrea y demás. Y yo creo que es muy importante que la gente sepa con qué hidratarse. Lo primero obviamente son los sueros, que contienen una cierta cantidad de sales, que no solamente con la diarrea perdemos líquido, perdemos sales, perdemos sustancias importantes para el cuerpo. Por eso no debemos de hidratarnos nada más con agua o algunas que tradicionalmente usamos, ¿no? Sino que el suero es lo principal. En los niños la lactancia, continuarla, y obviamente hay otras alternativas, pero no se busca las bebidas deportivas y todo esto también pudiera tener no buen efecto, ¿no? Porque no tiene el balance, dijéramos, adecuado que tiene el suero vida oral. Muchísimas gracias. Y también nos hacen comentarios acerca de la descompensación que ocasiona para la diabetes este tipo de atracones, y que también se encuentran muchas personas que se les olvida que tienen diabetes, ponerse sus medicinas, o está la típica persona que aumenta o disminuye sus dosis de insulina, y esto tiene muy graves efectos para la salud. Yo creo que es algo muy importante, doctora. Tú eres internista y manejas pacientes que viven con diabetes. El control de la diabetes y lo que dice Citlali, ¿qué les puedes decir a la gente que tiene diabetes, nos está viendo ahora? Claro, no se tienen que sacrificar y no se trata de dejar de comer. Eso es algo importante, porque la insulina va a trabajar, comas o no comas, y puede traer consecuencias muy, muy importantes si nos ponemos más insulina de las que deberíamos. Aquellos que tengan ya un plan nutricional y que conozcan qué porciones les sienta de acuerdo a cada individuo, edad, en fin, no se tienen que sacrificar no comiendo la cena. Pueden respetar las porciones y pueden comer incluso
ensalada de manzana, pero con moderación, vuelvo a lo mismo. Entonces, pueden comer la cena tradicional, pero en menor cantidad. Qué bueno que lo dice, doctora, porque justo hay una queja frecuente ahí en las redes de que pues todo el mundo puede festejar, menos las personas que ya tienen diabetes. ¿Y cómo convivimos cuando todo el mundo quiere comer cosas ricas, pero yo además, si convivo con diabetes, no puedo? Y lo que sí quisiera, hacer un énfasis es que efectivamente se privan, y no se trata de privar, sino de saber comer. Y muy importante, no omitir que el alcohol también nos va a detonar una cantidad o descompensaciones, sobre todo aquellas que son bebidas dulces, son los que importantemente van a incrementar estos niveles. Entonces, no subestimar el efecto del alcohol. Y esto es bien importante porque la gente dice, él no sabe que el alcohol es azúcar. Claro. El alcohol es pura azúcar, entonces esto es importante. Y me gusta mucho lo que acabas de comentar, doctora, porque la gente, esto también es relativamente nuevo, que vive con diabetes, dice, no, me mamolé para el resto de mi vida. Y hemos visto que no es cierto, un paciente que vive con diabetes puede llevar una dieta adecuada, que idealmente deberíamos llevar todos, no limitarlo a pacientes que tengan una patología, y comer sanamente. Inclusive si tú comes sano y vives con diabetes, puedes llevar una vida bastante bien, es como si fuera cualquier otra cosa. No ponerle el estigma de la palabra dieta a tu hábito de alimentación, porque tristemente el hábito alimentario de la mayoría de los mexicanos no es el ideal, a pesar de que vivimos en un país donde hay una variedad increíble de cosas deliciosas y que sí podemos comer sanamente. Eso quiere decir que mañana me voy a comer un postre, que normalmente no como todos los días, pero esa restricción hay que sacarla de nuestras cabezas, porque también hemos visto que un paciente que vive con diabetes puede vivir una vida perfectamente normal. Es correcto, y además esta pues tristeza, ¿no? Que de pronto dices, híjole, pues todos están conviviendo muy a gusto y yo no puedo, pues como que ya no se vale, o sea, es tomar el poder, saber que hay alimentos que son buenos y pues convivir, pero además nosotros pues conservar la salud si todavía no hemos adquirido ninguna enfermedad, que yo creo que ese es el regalo más bonito que nos podemos dar de fin de año. Es obtener un balance, ¿no? Yo creo que uno va a una fiesta y lo que caracteriza estas fiestas es el exceso. Entonces, si ya llevamos cierta conciencia de que obviamente eso nos va a dañar, tratar de hacer un balance. Si yo me voy a comer un pedazo de lomo y voy a poner espagueti, pues ya no voy a poner otra pasta, ¿no? O ir combinando los alimentos, o a lo mejor yo no me como las 10 tortillas, ¿no? O sea, también ser lógicos con nuestros balances, ¿sí? Porque obviamente muchos alimentos se parecen, ¿sí? Y en este momento, inclusive a las fiestas, que yo acudí a algunas, te preguntan si tienes alergias, si tienes diabetes. O sea, algún momento también hay cambios que se puede hacer con la familia, ¿no? Claro. Hay situaciones que también hay postres para diabéticos, pasteles para diabéticos, dulces y demás para diabéticos, que pudiera ser algo amable para una gente también incluirla, ¿no? Les recomendamos el capítulo que hicimos de diabetes aquí en Diálogos en Confianza, lo pueden buscar en 11 más, y ahí se decía justamente esto, que no le hagas una dieta especial al paciente que vive con diabetes, sino que toda la familia coma adecuadamente y se acabó el problema, no estás excluyendo absolutamente a nadie. Tenemos una cápsula de recomendaciones, vamos a verla y a aplicarla. En estas fechas en que tenemos tanta variedad de alimentos, tantas preparaciones tan deliciosas, desde que empezaron las posadas hasta que viene el año nuevo, tenemos una variedad de alimentos que no comeríamos en todo el año. Entonces, nuestro intestino va a estar muy agradecido de esta gran variedad de romeritos, la pierna de cerdo con manzana, las ensaladas de manzana y lechuga con yogur, crema, toda esta gran variedad de platillos, el ponche que lleva caña de azúcar como tal, que tiene los tejocotes, que tiene también la ciruela pasa. Todos estos alimentos que no acostumbramos comer en todo el año son muy buenos. Lo que puede volver loco nuestro intestino son cantidades excesivas de lo que sea, desde el agua hasta cualquier platillo que consideremos el más saludable del mundo para nosotros. En exceso nos puede hacer sentir mal. Entonces, como recomendación es, lleguen sin tanta hambre, consuman y degusten esos deliciosos platillos, guarden un poco para el recalentado para que no se queden con esas ganas emocionales de seguir disfrutando estos platillos que solo son una vez al mes.
Y por otro lado, traten de salir a caminar. Si van a tomar alcohol, que el alcohol, digamos que para la salud del intestino no es lo mejor que existe. Podemos comernos un yogurcito antes que tiene fermentos y esto tiene bacterias benéficas para nuestro intestino. Tratemos de tomar una sola bebida por hora de festejo y de esta manera le damos tiempo al organismo para que no caiga de golpe cantidades excesivas de alimento o que nos lleve a sentirnos mal y esto haga que toda la digestión se convierta en algo desagradable. Y que no lo hagan nada más en esta temporada. Les deseo que todo este año 2025 que viene, traten de hacer esto todos los días, dar mucha variedad, disfrutarlo, degustarlo y permitir que nuestro intestino esté funcionando en nuestro beneficio, porque él es al final el que nos alimenta y nos tiene en un buen estado de ánimo. Son muy buenas recomendaciones, doctores. ¿Qué opinan? ¿Que son aplicables para todo el mundo? Sí, o sea, yo creo que en general todos deberíamos hacer el esfuerzo y como platicabas, ¿no? O sea, no es ponerte a dieta, es aprender a comer. Y es para toda la familia, o sea, no es porque estés enfermo de algo o algún familiar, sino aprender a comer de manera sana y relacionar que la comida es para que nuestro cuerpo esté bien, ¿no? No por satisfacción. Sé que es bien difícil, justo ahorita lo platicábamos, ¿no? O sea, que asocias placer con alimento y tendríamos que empezar como a cortar ese enlace que tenemos. Doctora, a los niños aprenden por un ejemplo. ¿Cómo a todos los que son papás jóvenes que tienen niños jóvenes o niños niños jóvenes, pues todos los niños son jóvenes, que tienen niños pequeños en casa, cómo pueden hacer lo que acaba de decir la doctora, empezar a romper con, no estoy diciendo romper con las tradiciones, sino romper con esta idea que es compensación todo? ¿Cómo educarlos para que coman sanamente y sepan decir hasta aquí? Esto es algo muy importante porque creo que los cambios se dan con la educación. Si hay educación, la gente se hace consciente. Entonces, obviamente, desde las edades más tempranas, si empezamos con la educación, esto va a tener mayor relevancia, ¿no? A nivel de nuestro México. Entonces, yo empiezo, de hecho, desde los 6 meses. Los niños idealmente deben de tomar lactancia materna exclusiva los primeros 6. Es lo ideal. Cada vez que le damos lactancia a un niño, lo estamos vacunando literalmente. Entonces, la lactancia es algo primordial, exageradamente importante que se le debe dar en la primera infancia hasta los 6 meses. Empezamos con la alimentación complementaria a partir de los 6 meses. ¿Sí? Obviamente con variando texturas, variando frutas, verduras, la alimentación complementaria ya cambió, ya se empieza prácticamente con todo, empezando con carne, que tenga hierro, suplementos de hierro. Y una cosa muy importante que yo les aconsejo a los papás, que en cuanto el niño ya pueda sentarse, que es alrededor de los 8 meses normalmente, él toque la comida, se bata de comida, se juegue con la comida del plato en la cara, la tire, le dé así. ¿Por qué? Esta situación, el niño cuando en esas edades, él aprende jugando, ¿sí? Él juega con la comida, posiblemente se lleve 1, 2, 3 bocados a la comida, a la boca, perdón, porque todavía la leche es parte de su alimentación fundamental. Si su peso es normal, no es un niño enfermizo, es muy importante que dejen que el niño juegue con la comida y en cuanto dé datos de saciedad, que esto es que haga esto, empiece a llorar, ya se quite al niño de ahí, ¿sí? Es una manera de enseñarlo a que se respete su nivel de saciedad. ¿Sí? Que no hemos tocado esa palabra, sí. El día de hoy yo creo que es la palabra clave, saciedad, aprender a escucharla. Aprender, el niño y la mamá debe respetar esto. Si andamos con el avioncito, la boca jalada, y además es muy importante, no celular, no televisión, no papá leyendo teléfono, el niño aprende por imitación, el papá debe estar comiendo, la mamá también, qué rico. ¿Sí? Y ellos manifiestan el gusto por la comida. Entonces el niño ve que es un ambiente agradable, donde la comida es algo agradable, y que no, si no te lo comes te doy, y si te lo comes te doy. Entonces es un cambio de generación. La mayoría de nosotros, o sea, comías y decían, no, si no te lo comes, pues no sales, no vas, o cómetelo porque ya no hay tantos niños muriendo en el mundo y tú dejas. Entonces, ¿qué hace uno cuando va a una fiesta y dice, no, pues me lo tengo que acabar? Claro. O sea, lo tienes improntado en la cabeza y en el alma.
Entonces, si en algún momento dado le damos a nuestros niños libertad de juego con la comida, de interacción con las texturas, ¿sí? Y no estamos aferrados a que coma. Algo muy importante es el seguimiento de su peso y de su talla. Yo les muestro a las mamás, tiene un peso normal, una talla normal, es que come bien poquito. Aquí está. Ustedes preocúpese, comió 3 cucharadas, sí, así comen los niños y es normal para él. ¿Sí? Entonces, tratar de respetar ese nivel de saciedad y obviamente no obligarlos a comer, no cambiarles el menú, ¿sí? Y no durar más de media hora ya niños más grandes con la comida. Si empiezan a hacer manifestaciones de que esto, ya te limpias las manos, Juanito, y vete. ¿Sí? Y se les vuelve a ofrecer comida saludable, no cambiar el menú, ¿sí? Y yo creo que en esa manera vamos a ir respetando, aprendiendo y teniendo nuevas generaciones que obviamente pues es necesario por la obesidad que tenemos, ¿no? De gente más consciente. Más consciente. Doctora, tips, mañana es la cena, ¿qué le decimos a la gente? Pues bueno, aquellos que ya tienen su plan de nutrición, sobre todo pacientes que viven con diabetes, que tienen hipertensión, no se limiten en el sentido de no se restrinjan. Lo que necesitan es solamente conocer que no deben de pasar de sus porciones. Puedo comer a lo mejor una porción de proteína, me voy a comer a lo mejor mi piernita de pavo, ¿no? Al horno. Entonces, tratar de jugar un poquito con esa idea, incrementar el consumo de fibra, que esto es también muy importante, que va a ayudar también a bajar los niveles de grasas que absorbemos, también de azúcares, y limitar sobre todo el consumo de alcohol, precisamente porque también no es inocuo, tiene azúcares y eso puede potenciar. Y no solamente eso, aquellos que padecen de intestino irritable, todas esas molestias, el alcohol es un detonante importante para que los síntomas pues, sean todavía más molestos de lo que son. Entonces, tratar de evitar estas comidas que ya sabemos que per se nos caen mal. Doctor. Pues yo como mensaje final les diría, a lo mejor no tan agradablemente como dices, equilibrio, las porciones adecuadas y el autocontrol. Con todo, con el alimento, con el alcohol, ¿sí? Con la felicidad, con la tristeza. Ok. Y eso es muy importante, inclusive lo que se comentó en cuanto al alcohol, tómate, si vas a beber, ya dijimos que lo ideal es que no sea mucho, pero tómate un vaso de agua entre copas, para que des tiempo de que tu alcohol deshidrogenasa, que es una enzima que tienes en el estómago, actúe. Eso de los shots tampoco, porque llenas el estómago de alcohol muy rápido. Y tampoco es ideal, esto sobre todo por los jóvenes. Doctores, nos quedan un par de minutos. Quiero que cada quien nos diga un propósito de año nuevo que sería saludable para la gente. Doctora Vaz. Aprender a comer de manera saludable, que no lo veamos como una dieta, ¿no? Y comprometernos con nuestra salud y también integrar el ejercicio en nuestras vidas, que no lo veamos como un castigo, sino como algo que tenemos que hacer diario y aprender a disfrutarlo también. Doctora. Yo diría que la salud nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Sí? A nuestras decisiones diarias, ¿sí? No al sector salud, no a los médicos, sino cada uno de nosotros decide en ese momento cómo va a vivir ese momento, ¿no? Entonces, el propósito sería responsabilízate de tu salud. De tu salud, responsabilízate de tu Doctora. salud. Ser más conscientes de nuestro organismo, escuchar lo que dice nuestro cuerpo, como dice la doctora, y también, sobre todo en pacientes que sufren enfermedades crónico-degenerativas, quitar esa idea de que yo me tengo que aislar. No es cierto, pero sí tenemos que tener una dieta, acercarnos a un nutriólogo e ir con su médico, no automedicarse. Doctor. Conocer tu cuerpo. Nosotros en gastroenterología, yo le digo a mi paciente, cada paciente es diferente. Si tú conoces lo que te cae mal y esto te cae mal hoy, te va a caer mal seguramente mañana. Entonces, aprender sobre tu cuerpo es otro buen propósito de Año Nuevo. ¿Y Citlali? Pues yo quisiera decirles que como propósito entendamos que la salud es un regalo de la conciencia y que solamente la conciencia y la educación nos van a permitir ser saludables. Me parece muy interesante porque la palabra conciencia no la traemos mucho a la mesa y yo creo que es una palabra que deberíamos de tener más, en hacer conciencia de esta palabra, porque nosotros aquí en Diálogos, nuestro objetivo es informar a la gente y decimos qué es lo ideal, qué es lo ideal, y sí sabemos que hay muchas áreas de oportunidad en el sistema de salud, muchas áreas de oportunidad en todos lados, pero también hay áreas de oportunidad en la individualidad del ser humano. Y ahí, como hemos hablado todo el año de múltiples temas, siempre resumimos Diálogos en Confianza en come adecuadamente, duerme adecuadamente y haz ejercicio y chécate. Porque, vuelvo a repetirlo y lo hemos repetido todas las semanas del año, ¿verdad, Citlali? Si tú atacas o te enteras de una enfermedad en etapas tempranas, va a ser mucho más fácil tratarla y eso es muy importante
para ti y para nosotros como responsabilidad que tenemos aquí en Diálogos. Estamos aquí para ustedes, para servirles y que estén enterados de cómo mejorar nuestra salud. Pero eso requerimos de la ayuda de ustedes. Estamos dialogando en confianza para que ustedes tomen manos en el asunto y vayan al médico, se pongan sus vacunas, vean Diálogos, porque aquí les damos tips. Dicen, no tengo 2 horas para verlo sentado todas las mañanas. Bajen la aplicación 11 más y véanlo. Y llegamos al final del programa. Doctores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Pues gracias por este año, mi querido Pepe. Gracias a la producción, a toda la gente del 11 y gracias a ustedes por acompañarnos en este viaje apasionante, en este santuario del conocimiento que se llama Diálogos. Feliz 2025. A nuestras intérpretes de lengua de señas, siempre están con nosotros y siempre les están llevando nuestra información a su casa. Gracias también, pero sobre todo a ti, que no nos sueltas, que estás con nosotros en el 11 y dependemos de ti para estar aquí. Muchísimas felicidades, como dice Citlali, que 2025 sea un año increíble y nos vaya a sensacionar a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo año. Gracias.